los pastores de la Iglesia El Faro, Rubén y Cristal Molina. Bienvenido a nuestro canal oficial de la Iglesia El Faro. Esperamos que acá siempre puedas encontrar un mensaje que reconstruya, anime, conforte, fortalezca nuestra vida. Somos un hogar de fe, sanidad y transformación. Puedes darle like, conectarte, compartir nuestros videos. Y acá tienes una casa para congregarte si tú lo decides y vives en La Ceiba. Así que te esperamos que este mensaje sea de bendición a tu vida. Dios te bendiga. Vamos a continuar. La semana pasada empezamos a hablar acerca del término cristianos. El término cristianos aparece solamente 3 veces en el Nuevo Testamento y se usó de esa manera para poder distinguir a aquellos que eran seguidores del Cristo, del ungido, ¿cierto? Pero la palabra que encontramos muchas veces dentro de las Sagradas Escrituras es discípulos. La palabra o el Nuevo Testamento, las Sagradas Escrituras, aparece por lo menos 60 veces la palabra discípulo. Y yo le decía que el Señor, ¿verdad?, cuando hizo el gran enunciado, nos dejó el gran mandamiento que está en Mateo, capítulo 28, dice, vayan y hagan discípulos. El Señor no dijo, vayan y hagan cristianos. Y yo les decía que tenemos un fuerte conflicto con esto porque realmente hoy en la sociedad, en el entorno, en el mundo, en los países, hay una gran cantidad de cristianos. Todo mundo dice que es cristiano. ¿Por qué? Porque dicen, yo sé que hay un Dios, yo creo en Cristo. Pero hay una manera diferente entre decir yo creo en Cristo a vivo como Cristo quiere que yo viva. Y vivir como Cristo quiere que nosotros vivamos nos va a convertir en discípulos del Señor. Y la idea, amada iglesia, es que cada uno de nosotros, independientemente del tiempo que tengamos, ya sea ayer usted pudo haber aceptado al Señor, o tenga 10 años, o tenga 20 años, o sea, miembro fundador de la iglesia. No importa el tiempo que usted tenga, el Señor le está llamando a ser discípulo de Él. Y el discípulo es alguien que aprende de su maestro, que aprende del Señor, ¿verdad? Y la semana pasada hacíamos una característica, una lista de características o de rasgos que puede tener un discípulo. Una persona que ora, que lee la palabra, una persona que ayuda a los demás, etc. Y entre esa gran lista nosotros también hablábamos que incluso esa era cumplida no solamente por aquellos que amaban a Dios, sino también por aquellos que odiaban a nuestro Señor Jesucristo, que estaban en contra de su ministerio. Los fariseos, los saduceos, los escribas y todas las otras organizaciones del tiempo de Jesús eran grandes conocedores de la palabra. Es más, un discípulo, decíamos, era alguien que ayuna, sí, pero los judíos, ¿verdad?, de hueso colorado, ellos ayunaban incluso mucho más. Pero eso no los convertía en discípulos. Y entonces, hermanos, la semana pasada empezamos una lista de características que debemos de tener como discípulos. Características que debemos de tener como discípulos. Y yo entiendo que aquí es donde el Señor empieza a tratar con cada uno de nosotros. Y por eso yo quiero decirle, no se desinfle. No se ponga, ay Señor, ¿verdad? Y esto, porque eso es lo que va haciendo el Señor. Hemos estado hablando mucho de la obra santificadora que Dios hace en nuestras vidas. Amén. ¿A cuántos el Señor ha santificado? Amén, porque ya no somos iguales. El Señor va formándonos, va cambiándonos, va quitando todos los rasgos de la carne y va poniendo los rasgos del Espíritu. Amén. Así que quisiera que repasáramos la semana pasada rápidamente. La idea, el tema en el que estamos, el título en el que estamos meditando es no solamente ser cristiano, es también ser discípulo. No es solo ser cristiano, es ser discípulo. No sé si quienes están controlando la diapositiva, que vayan conmigo por favor, porque no estamos de manera remota. Así que no es solo ser cristiano, es ser discípulo. Y veíamos rápidamente algunas características. La número 1, no la vamos a ver toda, pero decía, ser discípulo implica someter nuestra voluntad. Y veíamos en Mateo 5, poquito más adelante, quienes están conmigo en la diapositiva. Número 1 es discípulo aquel que somete su voluntad. Y Mateo 5 decía, bienaventurados los pobres de espíritu, bienaventurados los que lloran. Entonces veíamos todo lo que tiene que ver con ser bienaventurado, tiene que ver con rebajarse, no prevalece mi voluntad, sino hago lo que Dios quiere. Número 2, ser discípulo implica nuestro testimonio. ¿Se acuerdan ustedes que yo les conté que el pastor se estacionaba en sentido contrario en las calles principales de La Ceiba? ¿Cierto? Y que alguien dice, ¿cómo es posible que alguien haga eso? Porque nuestro testimonio está siendo visto
por todas las personas, en nuestro vecino, todo, y hablamos un poquito de eso. Así que ser discípulo también implica nuestro testimonio. Número 3, hablábamos, un discípulo es el que permanece en Dios y en su palabra. Un discípulo no solamente abre la Biblia para ver qué hay en ella, un discípulo abre la Biblia para que Dios le hable a través de ella, amén. Y eso es lo que estamos haciendo y la manera en la que estamos creciendo, de ser discípulos. Y nos quedábamos aquí. Número 4, un discípulo se encarga de servir. Y hablábamos en el momento en el cual el Señor Jesús está a punto de hacer la multiplicación de los panes y peces. ¿Y quiénes son los que empiezan a servir? 5,000 hombres estaban ahí y empiezan a servirle a todo mundo en medio de ese solazo y diciendo, vamos a servir. Y yo le decía, yo me imagino a esos discípulos no sirviendo, ay, mira qué solazo hace, ay, mira a saber si nos van a dar después un refrigerio. No, yo me imagino a los discípulos sirviendo porque sabían a quién servían, al Dios de señores y Señor de señores, amén. Yo le pregunto, ¿cómo sirve usted a su Dios? ¿Con alegría, con gozo? ¿Lo sirve así medio enojado? Siempre necesitamos servir al Señor. Y si usted ayer no sirvió, aún hoy tiene la oportunidad, acérquese al hermano Oscar Cruz y dígale, ¿en qué puedo servir? En el parqueo, en la bienvenida, colocando, pero siempre debemos de servir. Así que ahora vamos a ver las otras características de lo que implica ser un discípulo en estos minutos que tenemos. Cierre sus ojos, por favor, y acompáñeme en esta oración y ore conmigo y dígale, Señor, háblanos hoy a través de tu palabra. Sea, Señor, tu palabra exhortándome, edificándome, confrontándome y guiándome, Señor, para que podamos ser discípulos tuyos, no solamente seguidores, no solamente, Señor, creyentes, sino realmente, mi Dios, personas que marquemos la diferencia. Por favor, te lo pido, Señor, que cada palabra, cada instrucción que está en tu palabra sea hoy puesta en nuestros corazones para poder imitarla, cumplirla. En el nombre de Cristo Jesús, tu pueblo hoy dice, amén y amén. Amada iglesia, yo abro mi corazón con ustedes y creo que vamos a estar de acuerdo en ello. La tarea de ser discípulo es un poco más difícil de lo que pensamos, ¿cierto? Y yo no quisiera desanimar a alguien que viene por primera vez o de repente tiene algunos días de estar viniendo y dice, uy, es que el cristianismo tiene un montón de reglas y tiene un montón de cosas de las que no debo de hacer, no debo de disfrutar, cosas de las que me voy a perder. No, realmente no. Y como lo he dicho muchas veces y lo estamos viendo hoy en la obra, ayer, ¿verdad? Parte de la obra, una de las palabras que el personaje que hace de Satanás decía, como amas tu dinero, como amas tus vicios, por eso vienes acá. Y siempre he dicho esto. El pecado que nosotros amamos y disfrutamos en la tierra puede ser el pecado que nos va a condenar. Y el Señor no quiere eso. Dios no quiere condenación para ninguno de nosotros. No crean que la voluntad del Señor es, ay, verdad, que se quemen, que sufran. No, nunca ha sido parte de la voluntad del Señor. Es más, la voluntad del Señor, tampoco hablando de términos que tienen que ver con los últimos tiempos escatológicos, se habla, no, y hemos conversado con algunos hace unos días hablando en la charla de doctrina referente a lo que va a ser el arrebatamiento. Y entonces alguien preguntaba, ¿y los que no se van en el arrebatamiento van a tener un chance después? Y yo le digo, mire, esto está un poco complejo. La verdad es que la palabra del Señor, el apóstol Juan, cuando está en Apocalipsis, él dice que posteriormente, cuando están en la boda del Cordero, vio entrar a los decapitados. Pero le decía, bueno, manejamos que posiblemente es una alternativa, la mayoría de teólogos lo dicen. Pero yo le pregunto, ¿será la voluntad de Dios que usted se quede y que se vaya en el segundo viaje? No es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que usted sea levantado cuando el Señor venga. Esa es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios no es que diga, si yo no me voy en el arrebatamiento, me voy después. No es así de fácil, hermano. No es como que si se fue un bus y de repente viene otro. No, no es así. El Espíritu Santo va a ser arrebatado, va a ser quitado. Las bodas del Cordero van a estar pasando en el cielo. Y yo pregunto, mientras no hay Espíritu Santo, algunos de repente solamente van a quedar en la tierra y van a decir, yo escuché esto en la palabra, esto decía las Escrituras, y va a haber una tortura, va a ser algo difícil. Yo le ponía a las personas panoramas complicados, ¿no? Entonces la voluntad de Dios no es esa. La voluntad de Dios es que usted y yo nos salvemos. Esa es la voluntad de Dios, que le glorifiquemos a Él. Ahora, ¿cómo logramos esto en todo nuestro proceso de la vida, en todas las cosas, a veces incluso pecados que tenemos deleite sobre ellos? Yo predicaba este martes cosas que para Dios son muy importantes y eran dos: la santidad y la pureza. Porque
Pareciera que ya no hablamos mucho de santidad y pureza, que hemos perdido eso, pero Dios quiere una iglesia santa. En Efesios dice que el Señor va a estar con una iglesia sin arruga, sin mancha, y esa es la novia del Señor. Y ustedes y yo somos la novia del Señor, que un día estaremos en la boda del Cordero casándonos con Él. Pero yo le pregunto, ¿cómo vamos a ir como novia? Limpios, amén. Entonces, mientras en la tierra bregamos con algunas situaciones, adversidades, lógicamente yo lo he dicho muchas veces, mientras estemos en este cuerpo de carne y de hueso, vamos a bregar con situaciones de la carne, vamos a bregar. Sin embargo, cuando somos ministrados y guiados por el Espíritu va a buscar las cosas de Dios. El Espíritu va a anhelar lo de Dios. Y por eso yo quiero animar a la iglesia con una gran emoción. Sea un discípulo del Señor. Va a ver que usted va a disfrutar, usted va a decir, ay Señor, cuánto yo amo ir a la iglesia, cuánto yo amo congregarme, como lo decía mi hermano Neida, luchamos, no, la carne quiere quedarse arropada cuando se viene la lluvia, el frente frío, pero el discípulo del Señor sabe que tiene que congregarse y orar y crecer en el Señor, porque hay dos cosas diferentes. Una es, cuando pensamos en la gracia, que es un regalo, es un favor inmerecido. ¿Cuántos entendemos lo que es la gracia? Iglesia, levante la mano conmigo. Un regalo que el Señor dio, se puso en mi lugar, la obra expiatoria que el Señor hizo. Pero la gracia no se trata de caer en la gracia. Es decir, bueno, el Señor ya me salvó, pagó por mis pecados y ahora yo, me voy, me tomo una, me tomo dos, como Pedro el Escamoso, bailo de día, bailo no. Cuidado con eso. La palabra del Señor siempre nos está animando a crecer en la gracia, a crecer en el Espíritu. ¿Y dónde crecemos en el Espíritu? En armonía, en cuidado, en unión, en lectura de la palabra, congregándonos. Crecemos en el Espíritu, escuchando la palabra, leyendo la palabra. Y mira, hermano, gracias a Dios, como lo hablábamos anteriormente, ¿no? Que el discípulo es el que ama su palabra. Usted se remonta a tiempos atrás, por ejemplo, en el tiempo que fue la reforma, ¿no?, protestante, que se habla de Martín Lutero. Usted sabe que solamente un grupo de personas podían tener acceso a la palabra, y solamente aquellos que podían leer el latín, porque no todas las personas podían. Pero el Señor había dejado la palabra, y usted y yo hoy tenemos la oportunidad muchas veces de no tener no solamente una Biblia. Yo ahí en la oficina tengo por lo menos 5 Biblias, 5 versiones diferentes, y tengo una hasta en inglés, hermanos, y esa es la que más leo. Y tengo Biblia de estudio y otra Biblia de estudio, y yo le aseguro que usted por lo menos tiene más de una Biblia. Le pregunto, ¿cuánto va a la Biblia? ¿Cuánto tiempo abre su Biblia? ¿Qué subrayada la tiene? ¿De qué manera dice, wow, esto? Yo le he dicho siempre, iglesia, no se trata de leer 8, 10, 20 capítulos. Si usted los lee, gloria al Señor, gracias a Dios. Lea 3 versículos, 5 versículos diarios, pero diga, Señor, ¿qué me vas a hablar hoy? Porque yo soy un discípulo y lo voy a practicar y lo voy a hacer parte de mi vida. Ahora usted y yo tenemos el privilegio de tener la palabra para nosotros. Y la palabra no es de una interpretación exclusiva. Solamente el pastor interpreta la palabra. No, usted es hijo de Dios. Usted tiene el Espíritu Santo de Dios en su vida. El Espíritu Santo es el escritor, y el Espíritu Santo le ilumina a usted para que usted pueda entender lo que dice la Escritura. ¿No le parece eso un gran regalo del Señor? Amén. Por eso, iglesia, se trata de ser discípulo. Y por eso quiero que vea conmigo, número 5. Discípulo es aquel que niega su voluntad. Aquel que dice, ok, no voy a hacer lo que yo quiera. No se trata aquí de que yo tengo un título. Saben que yo hace muchos tiempos yo les prediqué un sermón que tenía por título esta frase: cristianos que dejan su título de cristianos para convertirse en discípulos. Y era algo parecido a lo que estamos viendo hoy. Y muchas veces estamos pensando en eso. ¿Qué es negar nuestra voluntad? Vaya conmigo, por favor. Lo dice Mateo capítulo 16, versículo 24. Y yo no sé si usted va a decir amén, o usted va a decir ay Señor, pero como sea, permita que Dios le hable. Y yo lo he estado diciendo, creo que mientras estamos descubriendo las características de un discípulo, algunos no decimos amén porque decimos ay Señor, pero que esos ayes sean ayes de reflexión y de crecimiento en el Señor. Miren lo que dice Mateo capítulo 16, versículo 24. Entonces Jesús dijo, ¿a quiénes? A sus discípulos.
Le dice el Señor, si alguno quiere venir en pos de mí, ¿qué dice? Tome su cruz y sígame. Tome su cruz y sígame. ¿Qué significa negar nuestra voluntad? Negar nuestra voluntad tiene que ver con hacer lo que yo no quiero hacer, sino hacer lo que Dios me manda hacer. ¿Alguien dice amén? Y ya vamos a ir viendo un poquito más adelante qué es lo que tiene que ver y lo que Dios quiere que hagamos. Pero nosotros cada día hermanos, ¿quiénes tienen al Espíritu Santo? ¿Quiénes tienen al Espíritu Santo? Levanten la mano. Todos tenemos al Espíritu Santo. Todos somos hijos del Señor, quienes estamos acá redimidos, comprados, regenerados y en la obra santificadora progresiva del Señor que está haciendo en nuestra vida. Y yo le digo en medio de eso, cada día de nosotros debemos de vivir sometiendo nuestra voluntad en no hacer lo que nosotros queremos, mordiéndonos la lengua por no decir lo que nosotros queremos decir. ¿Quiénes me están entendiendo, iglesia? ¿Quiénes entienden qué es negar nuestra voluntad y no ponernos? A veces pasan diferentes cosas, ¿no? Y por ejemplo, yo hoy en la mañana tenía un conflicto en mi mente, ¿verdad? Se fue la energía, estábamos con la generadora y yo estaba, Señor, ayúdame por favor, porque uno quiere con alguien quiere pues sacar su enojo, ¿no? Y estas cuestiones que pasan, no hacer mi voluntad. Hay una frase que yo aprendí hace muchos años y se la he compartido a ustedes. Hace algunos años algunos ministerios repartían unas pulseras, ¿verdad? Y esas pulseras tenían unas iniciales, 4 iniciales, W, W, J, D. ¿Quiénes vieron alguna vez esas pulseras? Amén. Y tiene un significado en inglés, se lo voy a decir, ¿verdad? Uno que sabe bien esta situación. La palabra resumida o abreviada es What would Jesus do? ¿Así es? ¿Sí? Dije bien. Vaya, para quienes no entendieron se lo voy a traducir. ¿Qué haría Jesús? Entonces la idea de la pulsera es que cada vez que tú vieras esa pulsera en esa situación, recordar y en lo que tú estás haciendo, ¿qué haría Jesús en esa situación? Mientras usted está enojado, ¿qué haría Jesús? Mientras usted está arreglando un problema familiar, ¿qué haría Jesús? Mientras usted está teniendo un problema, un conflicto en el trabajo, ¿qué haría Jesús? Mientras usted está metido en el peor tráfico de aquí para allá, ¿qué haría Jesús? Mientras estamos viendo el montón de hoyos, ¿verdad? Por la ciudad de La Ceiba, ¿qué haría Jesús? ¿Qué haría Jesús? Hermano, diga ay, por favor, pero diga algo. Y le estoy diciendo, Dios me habla a mí porque tantas cosas en las cuales nosotros, por quienes somos, cómo nos llamamos, lo que vestimos, el reloj que andamos, los zapatos que nos ponemos, es más, hasta la marca del calcetín. Queremos que de eso se trate, no de nosotros, y todo tiene que ver con el yo, el yo, el yo, el yo. Soy cliente y aquí yo voy, ¿verdad? ¿Qué haría Jesús? ¿Qué haría Jesús cuando usted va a un restaurante y usted pidió pollo pero le dan pizza? ¿Qué haría Jesús? ¿Se da cuenta que nuestra voluntad tiene que ver un poco más allá con situaciones prácticas de ser discípulos, donde necesitamos crecer? Yo le pregunto hoy a su corazón, ¿qué de nuestra voluntad debemos de rendir al Señor? Porque dice que ser discípulo es uno que niega su voluntad a diario. Dice la palabra de Dios, si alguno quiere venir atrás de mí y seguirme, tome su cruz, niéguese a sí mismo cada día. Negarse a sí mismo. En aquellas áreas en las cuales el pecado brota, sube, ¿qué haría Jesús? En las áreas de la carne que tenemos, ¿qué haría Jesús? Por favor, ponga la mano en el hombro de la persona que está a su lado y dígale, ¿qué haría Jesús? ¿Qué haría Jesús? Vamos a conseguir de esas pulseras, ¿verdad? Y se las vamos a entregar para que usted recuerde qué haría Jesús. Amén. Característica número 6 de un discípulo del Señor. Mire qué lindo esto. Un discípulo, lo lee conmigo, se dedica a amar. Y el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, etc. Les pregunto, ¿de qué tipo de amor está hablando acá?
Porque es fácil amar a quienes tenemos al lado, me es fácil amar a mi esposa, me es fácil amar a mis hijos y aguantarlos porque son mis hijos, pero yo le entrego a usted mis hijos una semana, usted no los va a amar, yo le aseguro que no los va a amar. No, Señor, no los va a amar. ¿Cómo aprendemos a amar? Vayamos por favor a la palabra, Juan capítulo 13. Y una vez más, si usted no dice amén, pero diga algo y diga ayúdanos, Señor. Miren lo que las palabras del Señor. Recuerden ustedes el contexto de los discípulos. Se aquejaban, tenían un montón de en contras, ¿no? Le decían, los romanos los tenían subyugados, los romanos los tenían básicamente esclavizados, sometidos. Y entonces uno se encontraba a un judío y le decía, llévame la capa, llévame la espada, y por ley se lo tenía que llevar. Y el Señor, en medio de esto, el Señor Jesús, en medio de una opresión política y social, le está diciendo a sus discípulos, amén. Y hoy nosotros, en medio del individualismo, en medio de la perfección, en medio de que cada quien ve por lo suyo, el Señor nos está diciendo, amén. Amémonos. Hay un himno que así dice, ¿verdad? Amémonos de corazón, no de labios solamente, ¿cierto? Amémonos de corazón, así dice, ¿cierto? No de labios solamente. ¿Y después qué dice? Para cuando Cristo venga, nos encuentre bien unidos, bien preparados. Bueno, yo me la puedo en esa versión, bien unidos. Es que en El Salvador es ese, aquí en la otra. Pero le pregunto, amémonos. Miren qué himno más precioso, más poderoso. Dice la palabra del Señor, ¿está conmigo? Dígame. Mire, un mandamiento nuevo os doy. ¿Por qué el Señor está diciendo esto? ¿Y por qué el Señor a través de la palabra nos ha dejado esto? Que os améis unos a otros. ¿Cómo? Yo os he amado. Piensen esto, ¿cómo nos ha amado el Señor? Ay, si el Señor entregó su vida por mí, ¿será que usted quisiera dar su vida por su vecino? Un discípulo se encarga de amar. Un discípulo se encarga de amar. Que os améis unos a otros como yo os he amado. Que también os améis unos a otros. Y mire esto, hermano, yo digo gloria a Dios por esta palabra. Mire cómo dice el Señor, son palabras de Jesús. En esto conocerán que son, ¿qué? Mis discípulos. Cuando ustedes se amen, en esto van a conocer que son mis discípulos. Cuando ustedes muestren amor, en esto van a conocer que son mis discípulos. ¿Y cuánto, verdad, nos falta amor? Cuánto en el tráfico, la cortesía, tantas cosas que tienen que ver con muestras de amor. ¿Cuánto tiene que ver con eso? Con prácticas de amor, porque dice el Señor, en esto conocerán que son mis discípulos, si tuvieren amor los unos con los otros. Y yo he dicho esto varias veces. Somos una iglesia que está pensando que como el día de ayer esto esté lleno, amén. Que no hayan sillas vacías. Pero debemos de empezar a amarnos nosotros primero. Y amar, imagínense cuántas veces la palabra del Señor, el apóstol Pablo en el Nuevo Testamento dice, soportaos unos a otros. ¿Por qué cree usted que el apóstol Pablo dejó eso en la palabra del Señor? Porque entre hermanos, si es que soportarse es duro. Pero tiene que ver, si nos amamos, vamos a poder soportarnos. Y si queremos crecer como iglesia, debemos primero estar unidos y amándonos nosotros. Todos los que estamos acá. Y entiendo, ¿no? Uno siempre tiene amigos más cercanos, personas. Pero el Señor dice, en esto conocerán. Yo le decía, el conflicto de la iglesia hoy, no estoy hablando de la iglesia Alfaro, el conflicto de la iglesia de Cristo en estos últimos años es que la iglesia que dice ser iglesia es de mal testimonio. Y por eso dice la gente, para ser como Rubén. Ay, si ustedes lo conocieran. Lleguen a la casa cuando le está fajeando los chihuines. Lleguen a la casa cuando está peleando con esposa. Y eso dicen, y más nuestros cercanos. Yo les he compartido el conflicto que yo tuve por muchos años con mi hermano mayor, ¿verdad? Que yo iba a la iglesia, él no, ¿verdad? Y todo. Y una de las palabras que él siempre me decía, y como que me ponían chile en los ojos, hermano. Pero era cierto, pero yo entendí, hoy entiendo, ¿no?
Y esas palabras que seguramente muchos de ustedes han escuchado y quizás seguirán escuchando hasta que el Señor nos haga sus discípulos es: y para eso vas a la iglesia. Y para eso vas a la iglesia. Y algunos dirán: mamá y los hijos, mamá, y para eso vas a la iglesia. Usted dígale: imagínate si no fuera peor. Para eso voy a la iglesia. Pero el Señor quiere que seamos discípulos suyos. Conocerán. Ser discípulo, hermano, es crecer en relación con Dios y con los demás, no solamente con Dios. Y realmente pedirle al Señor ese amor que Él tiene, que se amen como yo os he amado. Ay, Señor, ayúdame a amar a mis hermanos como tú me has amado. Incluso yo le pido al Señor que me ayude a amarles, hermanos, a ustedes que son mis hermanos en Cristo, como Él me ha amado. De verdad necesitamos esto. Y ver, porque Jesús se relacionó con su entorno, comió, caminó, habló. Por eso, hermanos, es que amar aquí, y perdón, no, porque no quiero ofenderle, pero se trata de esto. Decir amén aquí es fácil, pero practicarlo a mí se me hace bien difícil. Y es solamente creciendo en el Señor y creciendo en el Espíritu y siendo discípulos del Señor. Amén. No tenemos tiempo, avancemos por favor. Número 7. Ay. Un discípulo hace lo que Dios le dice, no lo que yo digo. ¿Está conmigo? Evangelio de Lucas, capítulo 6, versículo del 46 al 48. Mateo, Marcos y Lucas, el tercer evangelio, capítulo 6, versículo 46. Notemos, hermanos, que las palabras que estamos leyendo en su mayoría son palabras que mencionó, que dijo, que habló, que pronunció. ¿Quién? Jesús. No fue, bueno, más adelante vamos a ver algo que dice el apóstol Pablo. Pero esto lo está diciendo Jesús. Noten la palabra. Dice: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo les digo? Una vez más. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo os digo? ¿Alguien dice amén? ¿Alguien dice ¿por qué no levanta su mano conmigo y dice: Señor, ore conmigo por favor, ayúdame a hacer lo que tú dices que yo haga? Dice el versículo 47: todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Y mire, introduce una parábola preciosa, porque cuando nosotros hacemos lo que el Señor dice, mire esto en el versículo 48: semejante es al hombre que al edificar su casa cavó y ahondó, puso el fundamento sobre la roca, y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover, porque estaba fundada sobre la roca. O sea, lo que el Señor, por eso siempre digo, lo que el Señor, dice la palabra del Señor, que los planes que Dios tiene para nosotros son planes de paz. Son los planes del Señor, es la naturaleza de Dios para con sus hijos. Claro, que no todo se trata de color de rosas y todo bonito y todo lindo, ¿no? Pero note esto, la palabra del Señor dice: yo quiero que hagan lo que en mi palabra está instituido, que dice que deben de hacer. Yo quiero que hagan lo que yo les digo que deben de hacer, para que estén sobre la roca que es Cristo. Porque cuando somos discípulos y hacemos lo que la palabra dice, cada día vamos a crecer y vamos a hacer y vamos a instituirnos y a ponernos, ¿qué dice acá? En la roca, es la palabra lo que está diciendo. Y hermanos, debemos de verdad con urgencia hacer lo que Dios dice que hagamos. Debemos de ser leales a Él, a su palabra, anhelar ser sus discípulos. Y yo doy gloria a Dios por esto. Mire qué manera más preciosa en la que Dios nos habla. Y dice: si eres mi discípulo, haz lo que yo te digo que hagas. Y en este tiempo, ¿a dónde Dios nos dice lo que debemos de hacer? Aquí.
en la palabra. Ahí está, todo. El Señor nos ha dicho que nos dediquemos a amar, a perdonarnos, a soportarnos, a hacer de bendición, a hacer de testimonio. El Señor nos ha dicho eso. El Señor ha dicho que tú eres luz, que tú eres sal. Y el Señor en su palabra está diciendo, si tú haces lo que yo te digo que hagas, estarás afirmado sobre la roca. Amén. Gloria al Señor. Avanzamos, hermanos. Tenemos unos minutitos ya. Número 8. Un discípulo no tiene retiro de su relación con Cristo. ¿Cuántos discípulos del Señor hay acá? Una vez más, ¿cuántos discípulos del Señor hay acá? Amén. Iglesia, el discípulo del Señor, aquel que ha crecido en Dios, que está cimentado sobre la roca, no hay reversa. No podemos ir para atrás. No podemos regresar. Amén. Voy a pedir a los hermanos de alabanza que vayan por favor subiendo. Quisiera que cantemos un himno en medio de este punto. Teológicamente se ha discutido bastante sobre qué pasa con aquellos que han dicho que son cristianos, que hacen su oración de fe, su declaración de propósito de fe, están bien 1 año, 2 años, 3 años, un montón de años en iglesia, poco, mucho, pero que de repente dice, se dejan, se alejan, caen. ¿Qué pasa con ellos? Y se ha discutido mucho esta situación, ¿verdad? Tanto así que hoy algunos sobre algunas cuestiones que tienen que ver con un poco más de estudio, ¿verdad? Meten acá la predestinación, que la predestinación realmente no es algo bíblico, que dicen, es que no estaba predestinado. No era. Algunos dicen, bueno, es que realmente si una persona creyó en el Señor, creció en Él, pero si de repente cae en pecado o alguna situación o se aleja o deja de ir de la iglesia, entonces nunca fue cristiano. Jamás fue cristiano. Y por eso se apartó. Yo creo que más que enfocarnos en eso, y que claro que como iglesia nos debería de doler, si hay algún hermano que hace algunos meses venía a la iglesia y hoy ya no viene, preguntemos, ¿por qué no viene? ¿Qué pasa? En lugar de estar diciendo, es que quizás nunca conoció de verdad al Salvador, es que, verdad, no tenía remedio. No, yo creo que no se trata de eso. Por eso, nuestra responsabilidad hoy como cristianos que somos, porque lo somos, pero estamos siendo discípulos del Señor, debemos de cuidar con temor y temblor, iglesia, nuestra salvación. Debemos de apreciar lo que el Señor ha hecho por nosotros y estar pensando, no tengo retorno. Mire, deje de andar pensando que la bebida tiene mejor resultado que un día en el Señor. Como decía el salmista, mejor me es un día en los atrios del Señor que 1000 fuera de Él. Usted puede beber todo lo que quiera beber. Usted puede mujerear todo lo que quiera mujerear y hombrear también, todo lo que quiera. Pero nada de eso llenará nuestra alma nunca. Solo Dios llena nuestra alma. Solo el Señor nos llena, porque quienes hemos buscado la plenitud de nuestra alma en vicios, en placeres, jamás ahí hay algo. Nunca. Por eso aquella mujer que llegó, aquella samaritana que estaba en el pozo, el Señor le dijo, si tú supieras que quien te está pidiendo agua es quien te puede dar el agua de vida, usted llénese del agua de vida. No ande pensando ya en que hay aquello, es que aquí, es que esto. Los placeres de la carne son temporales y llevan perdición. Pero la salvación del Señor es eterna y la plenitud de Cristo Jesús en el Espíritu, hay lo mejor que podemos tener para nuestra vida. Ahí es. No hay nada, iglesia. Por eso, vea lo que dice la palabra del Señor. Lucas capítulo 9, versículo 57. Yendo ellos, ¿está conmigo, iglesia? Uno le dijo en el camino, Señor, te seguiré donde quiera que vayas. Hace unos años yo prediqué todo este capítulo de referente a las parábolas.
Y yo decía, ¿por qué el Señor mencionó? Porque pareciera que el Señor Jesús responde palabras un poco groseras, grotescas, como que van fuera de lugar, porque, o sea, alguien está diciendo, Señor, yo quiero seguirte, y pareciera que el Señor está contestando lo contrario. Yo les explicaba cuando yo prediqué esta parábola, que como el Señor conoce la voluntad, los corazones, los pensamientos de todo, Él sabe a veces sobre qué vamos nosotros. Entonces el Señor posiblemente conocía que como venía el Señor, si ustedes ven el contexto del pasaje, el Señor venía a hacer milagros, venía de todo, ¿verdad? Y posiblemente alguien dijo, hey, me voy a arrimar a este que dicen que es el Cristo, ha hecho milagros, ha dado de comer, voy bien por ahí. Y la palabra del Señor es esta, porque Él le dijo, Señor, te seguiré donde quiera que vayas. Y le dijo Jesús, las zorras no tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza. Iglesia, ser un verdadero discípulo de Cristo a veces no va a ser la tarea más romántica que hay, porque tiene que ver a veces con someter nuestros deseos, hincarnos, orar y decir, Señor, ayúdame, rescátame. Tendrá luchas a veces, tendrá adversidades, vendrá la enfermedad, porque como lo he dicho siempre también, los hijos de Dios también se enferman, los siervos del Señor también mueren. No todo es bonito, no es una cuestión romántica, por eso se trata de seguir el Señor en las buenas y en las malas. Yo lo predicaba en el funeral de mi hermano Tavo, que va a ser levantado el día que la trompeta suene. Yo admiraba a mi hermano Tavo porque en ese cáncer, en ese dolor, él siempre me decía, mi Dios me va a levantar, mi Dios me va a sanar. Y en medio de ese cáncer tan difícil, con dolores tan severos, decir, y allí es donde, iglesia, vamos a ponernos. Y en las últimas conversaciones me dice, si el Señor no me va a sanar, me va a llevar, está bien, pero doy gracias al Señor por la obra que ha hecho en mi vida. Y es donde debemos de seguir, de prevalecer. Pero lo que Dios no quiere es que independientemente del tiempo sea bueno, el tiempo sea malo, no quiere el Señor que te alejes. Sigues leyendo por favor conmigo, porque iglesia, Satanás no está jugando. Y Satanás, mire, si hay algo que Satanás quiere es que la iglesia de hoy juegue el cristiano. Lo voy a repetir, si hay algo que Satanás quiere es que la iglesia juega el cristiano. Y jugar al cristiano es a veces bien, a veces mal, me comprometo, no me comprometo. Y la palabra del Señor también dice, por cuanto no fuiste ni tibio ni caliente, no, es que o eres o eres. Versículo 59. Y dijo a otro, sígueme. Él le dijo, Señor, miren, a el Señor lo invita, pero sale, déjame primero que vaya y entierre a mi padre. Por tiempo no voy a explicar, pero quiero que lleguemos, por favor, hasta el versículo 62. Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos y tú ve, anuncia el reino de Dios. Entonces también dijo otro, te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y el Señor, ¿verdad? Dijo, si va a la casa, lo agarran allá, lo abrazan y no lo dejan salir. Y sé en el Señor, versículo 62, lea conmigo por favor. Y Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Iglesia de Cristo, iglesia del Faro, amado hermano en Cristo, mi hermano, no vea hacia atrás. Si este mensaje te ha tocado el corazón, puede compartirlo con sus amigos, denos like, comparte en las redes sociales. Si tú quieres consejería, llamarnos, acá están los contactos de la iglesia, nuestros números, nuestro correo y también nuestras redes sociales. Estamos para servirte.